Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes 26 de abril. La lección se titula Una sola lengua. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias por su infinita misericordia. Gracias, Señor, porque nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Nos limpia a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y, Señor, gracias por su palabra, porque es a través de ella que llegamos a conocerle mejor. Comprendemos y estudiamos y ponemos en práctica los consejos que a través de esta lección usted nos da. Santo Espíritu, suplico su dirección, que sea usted nuestro guía, nuestro maestro. Suplicamos sabiduría, Señor. Todo lo pedimos sin merecer nada, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo suplicamos todo. Amén. Una sola lengua, un solo idioma, una sola manera de pensar. Era lo que había antes de la construcción de la Torre de Babel. Hasta allí todos se comprendían al platicar sus ideas, y a consecuencia de eso decidieron hacer una torre, como la vamos a estudiar. ¿Qué es lo que pretendían ellos hacer al construir esta torre? Nos dice en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Si vemos
esta descendencia o esta decadencia no fue de un solo, sino que fue paulatinamente como ellos fueron alejándose de Dios. Primero ellos, como vemos aquí en el verso 2, aconteció cuando salieron de oriente, encontraron una planicie, una llanura, algo grande. Si ahora encontramos planicies hermosas, en aquel entonces, después del diluvio, porque esto es después del diluvio, la tierra ya estaba nuevamente con alfombra verde, árboles. Así es de que ellos llegaron a esa llanura y se establecieron allí. Allí crecieron, se multiplicaron y luego, vamos, dijeron, hagamos ladrillo, hagamos. Una palabra que era crear. Hagamos, cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La palabra hagamos, una palabra que describe a Dios. Ya ellos están también diciendo hagamos, creamos, hay que crear. ¿Y qué es lo que había en la mente? Crear algo que llegase hasta el cielo. ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el propósito? Aunque aquí dice, hagámonos, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. El anhelo de ellos era de que sí, venía de nuevo un diluvio, por lo menos unos serían salvos para seguir la humanidad. Esa era la manera de pensar. Hagamos una torre que llegue hasta el cielo. ¿Quién habita en el cielo? Dios. ¿Qué anhelaban ellos? ¿Qué pedían? ¿Qué querían ellos? Llegar a ser igual. ¿Quién era el que estaba detrás de todo eso? ¿Quién es aquel que quiso ser igual a Dios? Ese mismo espíritu colocó en la mente de estos que estaban allí en la tierra de Sinar. Por eso dice allí, ¿por qué la gente de toda la tierra, o sea, esa porción, porque estaba en crecimiento, estaban tan ansiosos por lograr, dice, la unidad, por llegar a ser uno? ¿Qué propósito? Vamos a ver. La frase, dice la lección, la frase toda la tierra se refiere a una pequeña cantidad de personas, las que vivían después del diluvio. No era una cantidad como la que tenemos ahora, millones y millones. No, estaba
estaba poblándose la tierra, y ellos dijeron: hagamos. Por eso la frase toda la tierra era la población que había para aquel entonces. Y la razón de esta reunión se indica claramente: quieren construir una torre para llegar al cielo. Esa era la idea, ese era el propósito. De hecho, su verdadera intención es ocupar el lugar de Dios mismo, el Creador. ¿Quién era el líder de todo eso? Siempre hay un líder, y ese líder fue Nimrod. Así es de que vemos acá, querían llegar al cielo, querían el lugar de Dios. ¿Qué es lo que el enemigo le dijo a Eva cuando la tentó? No moriréis, sino que sabe Dios que seréis igual a Él. Aquí se lo está dando de otra manera. Construyan una torre que llegue al cielo. Luego dice allí que hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Allá va a estar el trono, todos lo verán. Y desde allí cuidaré. Así es de que ese espíritu que se originó allá en el Edén, después del diluvio, nuevamente comienza a hacer estragos en la mente humana. Y ha llegado hasta nosotros hoy. Luego dice, en síntesis, los constructores de la Torre de Babel albergaban la ambición equivocada de reemplazar a Dios, el Creador. Ambicionaban equivocadamente de reemplazar a Dios, el Creador. Sabemos quién inspiró esto, ¿verdad? Ahí está la pregunta. Ahí en Isaías 14:14, ahí encontramos que Él quiso hacer su trono al lado norte. Leámoslo. Isaías 14:14, porque ¿qué es lo que quería? Veamos aquí. 14:14 nos dice, si leemos desde el 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿A dónde quería Él hacer su trono? Dice, al norte. ¿Por qué al norte? ¿Qué hay en el norte? ¿Al norte de dónde? Al norte del santuario. ¿Qué hay al norte en el santuario? La mesa
con los panes. ¿Qué es lo que estaba al norte en el lugar santo? El trono de Dios. El trono es movible. Puede estar en el lugar santo o puede estar en el lugar santísimo. Pero en ese momento, el trono de Dios estaba en el lugar santo. Eso es lo que quería el enemigo. Poner su trono allí. Y ser él el gobernante. Primeramente de la tierra y después del universo. Usurpar a Dios. El empeño de los habitantes de Babel, capaces de llevarse cualquier cosa por delante con tal de llegar al cielo, esconde otra iniquidad. Los constructores de Babel querían ser como Dios. La Biblia sugiere esta usurpación del puesto de Dios, caracterizándolos como Ahad, que significa uno. Esta palabra es precisamente la que define a Dios mismo en el mandamiento más grande. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es lo que él quería. Y eso es lo que ellos, los constructores de Babel, también querían. El texto que nos habla sobre la construcción de la Torre de Babel alude al deseo de los constructores de ser como Dios y cita actividades que tienen paralelismos con el relato de la creación. Cuando los constructores de Babel dicen hagamos, está repitiendo las mismas palabras usadas por Dios cuando decidió crear al hombre a su imagen. No solo imagen de Dios en su plan de trabajo, hablan como Dios, sino que apuntan al mismo proyecto, o al menos eso es lo que creen. Como Dios, quieren crear a otros a su imagen. Sin embargo, en lugar de producir individuos nuevos y diferentes como en el proyecto de Dios, su plan es la reproducción de ellos mismos. La usurpación de Dios está en la raíz de su mentalidad fascista. Como piensan que son Dios, obligan a otros a ser como ellos, forzando así una unidad abusiva. El enemigo siempre ha querido ese tipo de unidad, ese tipo de gobierno en el cual él someta las mentes. Hoy en día, la mente humana, con la ciencia, están clonando. Comenzaron con animales, la clonación. Ahora lo están haciendo con seres humanos para crear una raza mejor. ¿No fue eso también en el tiempo de Hitler, queriendo él hacer una raza mejor? Ese espíritu es el que había y viene desde los inicios, porque el enemigo es el mismo, sus ideas son las mismas. Pero
Pero los hijos de Dios debemos cuidar las avenidas del alma para que este enemigo no tome control de nuestras mentes. Y sigue diciendo, el objetivo de los constructores era edificar una torre que llegara al Shamayim, o sea, al cielo, y hacerse un Shem, o sea, un nombre para ellos mismos. Esto revela su intención de reemplazar a Dios, ya que Dios no mora solo en el cielo, sino que también es el único que puede engrandecer su nombre y el único que puede hacerse un nombre. Ahí lo dice Isaías 63, 12 y 13. Nos dice, ahí en Isaías 63, 12 y 13 nos dice, el que los guió por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así un nombre eterno. ¿Dónde el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran? ¿Quién es el que se hace un nombre eterno? Solamente Dios. Pero aquí están diciendo, hagámonos un nombre, queriendo ellos tomar el lugar que solamente le corresponde a Dios. En la cultura bíblica, los nombres están ligados a la existencia, por lo que dar un nombre viene a ser un acto creativo y por lo tanto propio del Creador. Incluso cuando Adán les puso los nombres a los animales, el proceso fue iniciado y supervisado por Dios. De esta forma, Dios escogió a Adán como su colaborador y le dio el poder de gobernar a los animales. Cuando están diciéndonos, hagámonos un nombre, ellos están tomando la autoridad que no se les ha dado. Y hoy en día, el ser humano está haciendo eso. Hagámonos un nombre. Y eso está ocurriendo hoy en el siglo XXI. Hagámonos un nombre para gobernar, para guiar al mundo a la paz. Hagámonos una sola religión, un solo gobierno. Eso lo estamos escuchando. Ponga atención a todo eso que está viniendo, porque todo ello está llamando a que el mundo se una. Pero usted dirá, ¿qué tiene de malo que el mundo se una? Estaría bien que todos nos uniéramos, obedeciendo la voz de Dios. Pero aquí se está llamando a la unidad para la rebelión, o sea, para hacer lo contrario a lo que Dios nos manda. Ya mismo usted está escuchando en los noticieros acerca de que haya una sola religión, que se vaya el domingo a la iglesia para adorar. ¿Qué hay allí?
¿Hay verdadera adoración o falsa adoración? Hagámonos un nombre. Todo eso está llegando. ¿Y de dónde viene todo ese espíritu? Y ha venido y ha tratado en diferentes épocas de querer lograrlo. Pero la palabra de Dios dice: no se unirán. No llegarán a ser uno. Antes de que eso ocurra, Dios, que está en control de esta tierra y del universo, actuará. Así que a eso hay detrás de todo eso. ¿Por qué debemos nosotros estudiar esto que aparentemente es tan sencillo, pero detrás hay cosas que hoy mismo tenemos que traerlas al estudio, que estamos viviendo hoy en día? Y está un nombre que se quiere colocar, ya se nombra el nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial es lo que en la Torre de Babel también se estaba creando. Hoy en día se está trabajando y ya casi lo tienen para presentarlo al mundo y que el mundo lo acepte y viva bajo ese nuevo orden mundial. Y busque quién quiere ser el líder de esa unidad, de ese nuevo orden mundial. ¿Hacia quién apunta? ¿Y qué día quieren que se adore a Dios? Todo eso viene. Y la cabeza de todo eso, y llegará, es el papado como cabeza, y ordenará que se adore en el día domingo, el falso día de reposo. Usted y yo sabemos que en la Biblia Dios dice que le adoremos en sábado, porque ese es el día de Dios. Pero este hombre de pecado dice: no, lo vamos a hacer en domingo, porque en el día domingo adoraremos al Dios que nosotros hemos creado y le adoraremos en domingo, no en otro día. Y viene eso muy pronto. Hagámonos un nombre. Y eso, como les digo, está llegando. Dice más adelante: cabe señalar que esta intención de rivalizar con los cielos se mantenía en la tradición babilónica durante los tiempos de la construcción de Babilonia. El recuerdo de lo ocurrido en el diluvio también puede haber jugado un papel en la decisión de los constructores de edificar una torre. Irónicamente, eligieron la llanura e ignoraron las montañas que estaban asociadas en su memoria con el diluvio y la presencia de Dios. Por un lado, pueden haber construido la torre con la intención de protegerse de otro diluvio, una creencia que aún permanecía en las tradiciones de los constructores de los zigurats. Por otro lado, buscaron reemplazar la montaña natural creada por Dios por una artificial creada por ellos mismos. Todo esto
debemos llevarlo a los días de hoy. Como les dije, todo lo que está sucediendo, tanto en lo político como en lo religioso, todo se está uniendo para crear una unidad que va a ir en contra de Dios y de su voluntad. Dice aquí en la lección, dice, por eso la historia de la Torre de Babel también es una temática tan importante en el libro de Daniel. La referencia a Sinar, que introduce la historia de la Torre de Babel, reaparece al comienzo del libro de Daniel para designar el lugar donde Nabucodonosor ha llevado los utensilios del templo de Jerusalén. Allí en el libro de Daniel, en el capítulo, vamos a ver, fíjese cómo nos está llevando en la historia hasta el libro de Daniel. ¿Qué encontramos en el libro de Daniel? En Daniel encontramos la historia del mundo desde los días de el rey Nabucodonosor hasta nuestros días. Y allí aparece el nombre. Allí en el capítulo 1, verso 2, cuando dice: el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios los trajo a tierra de donde dice, de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Sinar, la llanura de Sinar, es la adoración a la religión falsa, al Dios falso, no al verdadero Dios. Hasta allí estamos llegando. Cuidado cómo adoramos. Unámonos con Cristo. Él es el que nos unirá con el cielo. Él es el que nos da la verdadera adoración. Él nos dice: ejemplo os será, para como yo he hecho, vosotros también hagáis. Él nos está llamando a la unidad, pero a la unidad con Dios, a obedecerle a Él. Así de que hay verdadera unidad, hay verdadera obediencia. Y eso solamente lo podemos lograr con el Señor Jesucristo, escudriñando su palabra. Veamos qué más nos dice el consejo del espíritu de profecía. Mire, tan pronto como se repobló la tierra, los hombres reanudaron su hostilidad contra Dios y el cielo. Transmitieron su enemistad a sus descendientes como si la habilidad y las ardides para descarriar a los hombres y perpetuarlos en esa guerra antinatural hubiera sido un legado sagrado. Esta confederación nació de la rebelión contra Dios. Los moradores de la llanura de Sinar establecieron su reino para su exaltación propia, no para la gloria de Dios. Si hubiesen tenido éxito, hubieran predominado un grandioso poder que hubiera desterrado la justicia e inaugurado una nueva religión. El mundo se habría corrompido. La mezcla de ideas religiosas con teorías erróneas hubiera terminado cerrando la puerta a la paz, la felicidad y la seguridad. Estas hipótesis
Esas teorías erróneas, llevadas a cabo y perfeccionadas, habrían apartado las mentes de la lealtad a los estatutos divinos, y la ley de Jehová hubiera sido despreciada y olvidada. Hombres decididos, inspirados e instados por el primer rebelde, habrían resistido todo lo que se interpusiera en sus planes o en su mal proceder. En lugar de los preceptos divinos, habrían puesto leyes urdidas de acuerdo con los deseos de su corazón egoísta, a fin de poder llevar a cabo sus propósitos. Eso es lo que está pasando hoy mismo. Ese espíritu es lo que está llamando a gobiernos políticos y religiosos, llamándolos a la unidad, pero para ir en contra de Dios y en contra de aquellos que guardan sus mandamientos. Eso está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1105. Los enemigos de Dios pensaban que estarían seguros en caso de otro diluvio, pues la torre que iban a construir se elevaría a una altura superior a la que habían alcanzado las aguas en ocasión del diluvio, que todo el mundo los honraría, que serían como dioses y gobernarían a la gente. Esa torre fue planeada para exaltar a sus constructores y diseñada para desviar de Dios la atención de los que vivieran sobre la faz de la tierra, a fin de que se uniera a ellos en su idolatría. Antes de terminada la construcción, la gente ya vivía en la torre. Algunas habitaciones habían sido espléndidamente amobladas y decoradas para ser dedicadas a sus ídolos. Los que no creían en Dios se imaginaban que si su torre llegaba hasta las nubes, podrían descubrir las causas del diluvio. Eso está en la Historia de la Redención, página 75. Ahora, ¿qué torre estoy levantando? ¿Qué cosa estoy creando que me lleva en contra de la voluntad de Dios? Solamente usted responda. En la palabra de Dios se describen dos bandos opuestos que influyen sobre los seres humanos en nuestro mundo y los dominan. Esos bandos están actuando constantemente sobre cada ser humano. Los que están bajo el dominio de Dios y la influencia de los ángeles celestiales podrán discernir las astutas artimañas de los poderes invisibles de las tinieblas. Los que desean estar en armonía con los ángeles celestiales debieran ser sumamente fervientes en cumplir la voluntad de Dios. No deben dar la menor cabida a Satanás y a sus ángeles. Pero a menos que estemos constantemente en guardia, seremos vencidos por el enemigo. Aunque a todos ha sido manifestada una solemne revelación de la voluntad de Dios acerca de nosotros, sin embargo, el conocimiento de esa voluntad no excluye la necesidad de elevar fervientes súplicas a Dios en busca de ayuda y procurar diligentemente cooperar con Él en respuesta a las oraciones ofrecidas. Él cumple sus propósitos por medio de instrumentos humanos. Eso está en La Oración, página 115. Bien, mis queridos hermanos, las lecciones aparentemente son sencillas, y lo son, pero tienen un mensaje profundo para nosotros hoy. Cuando se está creando una torre para que el mundo entero adore
a un falso Dios. Pero el Señor nos está alertando para que usted y yo sigamos fieles al verdadero Dios en el verdadero día de adoración y al único que debemos adorar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.